Aló, mis queridos hermanos en Cristo, hermanas, todos aquellos que con tanta nobleza se han conectado a este canal, mil disculpas por este resfriado que yo he tenido, que ayer ya no pude grabar y hoy todavía me estoy rehabilitando de esta ronquera, este resfriado que es tan molestoso. Pero no vamos a dejar que algo así nos detenga en esta buena obra que estamos realizando. Y por lo tanto le pido a todos los que nuevamente se conectan, muchas gracias y que por favor le den un like, un me gusta allí donde aparece el dedito. Y también a los que no se han suscrito, si tuvieran la amabilidad de suscribirse. Bueno, también he tenido problemas con la cámara, el software de la cámara que a veces desaparece y ha sido muy frustrante. Aquí he estado yo en oración porque varias veces he intentado continuar. Y yo sé que el enemigo allí quiere frustrarme de alguna manera u otra para que no siga en este plan que tenemos acá. Una comunidad de son 350 a 1000 personas que se unen a estos videos diariamente. Y ya que no les puedo dar un abrazo a todos, aquí a cada uno, aquí va un abrazote a todos en conjunto. Que el Señor les bendiga en sus vidas, en sus familias, en sus tareas, en sus trabajos, les dé buena salud y si tienen alguna enfermedad, que la mano sanadora del Señor recaiga sobre ustedes. Y a veces la sanidad no es solamente física, sino emocional, sentimental. Esas son a veces las peores, las enfermedades más pegajosas. Bien, hermanos, estuvimos hablando del lugar de la ley. Porque el apóstol Pablo allí en Gálatas 3, 17 al 19, él pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no sirve para justificar, entonces, ¿para qué sirve? Y nos hemos dado cuenta que la respuesta del apóstol es para señalar a los pecados. Y bien, Lutero comenta sobre esto y como ya vimos, el primer uso de la ley es para frenar la maldad de la carne en los corazones. Y hay algunos que solamente se refrenan de hacer el mal o continuar en el mal, en sus celos, en sus avaricias, en sus lujurias, en sus concupiscencias. Solo los detiene el temor de la ley. Y aún así este primer uso de la ley es imperfecto, puesto que muchos no le tienen temor a la ley civil o a la ley de Dios o a ninguna ley y se lanzan a hacer estos horribles crímenes y delitos, las guerras, que ahora mismo estamos viendo esa horrible guerra allá en el Medio Oriente. Y personas que han tenido mucha educación moral, ética, conocimiento de la ley de Dios, lo que incluye amar al prójimo como a sí mismo, se han lanzado en venganzas, en represalias, matando miles y miles de personas. Total que vemos que la ley en su primer uso no refrena a aquellos quienes han sostenido la ley por miles de años. Y tampoco refrena a los que están por el otro lado porque ellos también han tenido ley. Y la ley es la venganza, la furia, el tomar territorio, el destruir, el de aniquilar al otro.
Así que el primer uso de la ley tiene una capacidad limitada, porque la gente, los gobiernos se inventan cualquier tipo de pretexto, de excusa, para no darle fin, ponerle freno, que la ley les manda que pongan cuando dice no matarás. De tal modo que esa es la realidad del primer uso de la ley. Es imperfecto, aunque ayuda a muchos a prevenirse de meterse en serios problemas y serios líos. El segundo uso de la ley es totalmente espiritual, en el cual la ley te dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, como Jesús usó esa ley. Y el joven que estaba escuchando esto de parte de Jesús le dijo, yo he guardado todos los mandamientos. Y entonces Jesús, para mostrarle que no había guardado ni uno, va al meollo y le dice entonces, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero él era codicioso, era avaro, solo pensaba en enriquecerse. Y al darse cuenta que era todo un avaro, un codicioso, se dio media vuelta y dejó a Jesús. Allí lo dejó parado. Y Jesús en su corazón lo amó. Es algo precioso cómo Jesús ama a aquellos que en vez de amarlo a Él, aman a la ley. Y Jesús, por medio de su Espíritu, los sigue. Y los sigue es con la ley. Para que por medio de este segundo uso de la ley puedan darse cuenta que su corazón de ninguna manera puede guardar la ley. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? De tal modo que el segundo uso de la ley es amartillarte, taladrarte el corazón, de tal modo que tú llegues a reconocer que eres pecador, incapaz de darle la más mínima obediencia a la ley. Y como ejemplo, Lutero lidiando allí con sus seminaristas, y nosotros estamos en la parte de atrás de esa gran sala por medio de la imaginación. Lutero se acerca a ellos porque la mayoría de ellos habían sido sacerdotes católicos acostumbrados a cumplir los ritos, los mandamientos de la ley de Dios como ellos los comprendían, y los ritos y los requisitos de su orden. Y ellos habían dejado todo eso atrás, porque ellos habían sentido el peso de la ley. Y como un ejemplo para ellos, Lutero les recuerda del pueblo de Israel en el monte del Sinaí, cuando a pesar de toda la preparación de santidad que tuvieron, esos días de ayuno, de oración, de afligir sus almas, de abstenerse de la carne, de no tocar a sus mujeres, abstenerse de cualquier placer. Cuando Dios abrió su voz y comenzó a dictar los mandamientos, ellos salieron despavoridos porque sintieron la fuerza de la ley en lo más profundo de sus corazones. Y salieron despavoridos. De nada les valió toda su santificación. Y corrieron a Moisés. Y Moisés, ¿qué les podía dar? El mismo Moisés
bajando del Sinaí con las tablas de la ley, las rompe. El más santo, el que había estado en la presencia de Dios, quebranta la ley físicamente, literalmente, y espiritualmente también. Y allí se mostró que todo el pueblo, desde Moisés hasta abajo, porque los israelitas estaban abajo ya adorando al becerro de oro, que todos ellos eran pecadores. Este es el segundo uso de la ley, de oprimirte con una conciencia de pecador, hasta que tú admitas que no tienes recurso alguno de justificarte con la ley. Porque si tomas en serio a la ley siempre te dirá, maldito eres, porque no me cumples. Por ahí un hermano me escribió un buen comentario. Me dice que en cierta ocasión estuvo hablando con un evangélico. Y el evangélico le dijo, tú eres maldito. Estás bajo maldición porque estás bajo la ley. Y este hermano me pregunta, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios y ama al prójimo si me maldice? Es que si te ama o por cuánto te ama, te tiene que decir del peligro en que estás cuando te dedicas a justificarte ante Dios por medio de la ley. Tiene que decirte la realidad de tu propio corazón. Así que la ley no viene endulzada, no viene como de estos remedios para la tos. Ay, ay, ay. Que le meten bastante azúcar para que sepa bueno. Y entonces tomes más y más y tengas que comprar más el remedio. Pero no, la ley en su pureza. Por eso dice el apóstol Pablo que la ley es justa, santa y buena. La ley cuando no se le mete dulce ni caramelo, ni se le ponen amarras ni vendas. La ley es el martillo de Dios para quebrantar nuestro corazón, dejarnos sin recurso alguno. Y entonces es cuando se presenta el Evangelio como una luz que ilumina, aviva, consuela y levanta las mentes angustiadas. Pues demuestra que Dios, por amor a Cristo, es misericordioso para con los pecadores, hasta los más indignos, si creen que por su muerte son librados de la maldición, es decir, del pecado y de la muerte eterna. Qué preciosa esa frase. Que Dios, por amor a Cristo, a lo que Cristo hizo, es misericordioso para con los pecadores. Porque Cristo es quien se hizo carne para traernos el amor de Dios, su gracia hacia nosotros. Pero no solamente fue para darnos y extendernos, infundirnos de sentimientos bonitos, de ser amados, no. Él mostró su amor en que nosotros, siendo aún pecadores, dio su vida por nosotros. Mediante su victoria, la bendición se les otorga gratuitamente a nosotros. Es decir, la gracia, el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna. Así, colocando la diferencia entre la ley y el Evangelio, damos a cada cual su propio uso y oficio.
De tal modo que la ley tiene su uso y oficio y el evangelio tiene su uso y oficio. Pero el momento en que se enreda el uno con el otro, el resultado es que nosotros escuchamos o leemos estos sermones, artículos, en que se nos dice que el evangelio es el cumplimiento de la ley y que por medio de la ley logramos el evangelio y que el evangelio entonces es la gracia de Dios que se infunde y se imparte en nuestros corazones para poder lograr la justicia necesaria para que Dios entonces tenga misericordia de darnos los méritos de Cristo y su pasión y su muerte a nuestro favor. Y hacen de todo eso una mezcolanza, de tal modo que uno se queda pensando, ¿ah? Por una parte uno escucha la ley como evangelio y el evangelio como ley. Y no se han separado para darle a cada uno su propio uso y oficio. ¿Se dan cuenta cuán importante es esto? Esta diferencia entre la ley y el evangelio no se encuentra por ningún lugar en los libros de los monjes, los cánones, los eruditos teólogos, no ni en los libros de los antiguos padres, y aquí yo añado, ni en los escritos de Urias Smith, o de José Smith, o de Elena White, o de ningún otro que se ha presentado como la última pomada para la crema del pecado. Porque todos ellos hacen esa mezcla, esa mezcolanza, esa bebida tóxica en la cual se combina la condenación de la ley con la bendición del evangelio. De tal modo que la persona no recibe la bendición del evangelio, porque con un poquito de ley se va todo. Con un solo sentimiento de que con algo que tú colabores vas a sumar a lo que Cristo ya vivió a tu favor, a su perfecta santidad y justicia a tu favor. Agustín sostuvo y señaló esa distinción en algunos aspectos. Nadie conoció a Agustín como Lutero, fue un alumno de Agustín. Pero luego, cuando conoció el evangelio, se separó en gran parte de Agustín, porque Agustín también hacía esa mezcolanza. Jerónimo y otros la desconocían. En resumen, hubo un silencio escandaloso durante muchos años tocante a esta diferencia en todas las universidades e iglesias. Y pasó el tiempo y hoy estamos en lo mismo. La conciencia humana quedó en gran riesgo y peligro. Pero si se conociera esta diferencia, entonces también se conociera la verdad, la verdadera manera como de veras somos justificados. Entonces no es cosa de otro mundo discernir entre la fe y las obras, entre Cristo y Moisés y todas las leyes civiles. Pues todas las cosas sin Cristo son el ministerio de muerte para castigar a los impíos. Por tanto, Pablo responde a esta pregunta de la siguiente manera, a la pregunta entonces, ¿para qué sirve la ley? Y aquí pasa un seminarista adelante. A mí me gusta pensar con la imaginación esa, porque ellos no tenían tabletas, teléfonos con la aplicación de la Biblia, ni tenían una Biblia para cada uno de ellos. Las Biblias eran pocas y yo me imagino que Lutero tenía una gran Biblia allí en el escritorio del frente y entonces
hacía pasar a los alumnos para que ellos leyeran las porciones de la Escritura. Y pasa un monje. Adelante. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. Y hay silencio. Porque ellos creían que la ley fue añadida para ayudarnos a no pecar. Y eso es lo que se predica hoy en muchas iglesias. Que la ley santifica, como se enseña del sábado, que la observancia del sábado santifica. Y hay toda una inmensa teología que se han imaginado los grandes teólogos adventistas y judíos. Hubo un tiempo en que yo admiraba mucho, siendo adventista, a un filósofo teólogo judío, Abraham Heschel. Heschel hablaba del sábado de una manera grandiosa, bella, hermosa, diciendo que el sábado es la santidad de Dios encarnada en el tiempo. Métanse eso en el bolsillo. El sábado es la santidad de Dios encarnada en el tiempo y el espacio, y que cuando nosotros entramos en el tiempo del sábado, nos hacemos uno con la santidad de Dios. Eso es idolatría. Eso solamente se puede ver como idolatría a la luz del Evangelio. Porque el sábado solamente señala a un reposo. Aquel que nos dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados de llevar la carga de la ley sobre vuestros hombros, y yo les daré descanso. Porque yo les quito el yugo de la ley y les doy la cruz. Y la cruz es una cruz que yo llevé. Y la única cruz que ustedes tienen que llevar es de continuar mirándome a mí, lo que yo hice por ustedes en esa cruz para perdonar sus pecados. Por eso dice la Escritura, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y cuál es esta cruz? No es la cruz de las tribulaciones, del dolor, del sufrimiento, que a muchos les gusta hablar de ellos mismos. Es la cruz que Dios nos ha dado a nosotros. Es ese momento histórico en el que Él murió por nosotros. Esa cruz es nuestra para que nosotros la tengamos aquí y vivamos ante Él. Por causa de su sacrificio, vivamos para glorificarlo a Él. Fíjense que Jesús no dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome la ley. Tome el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto. No es tome su cruz. Porque Cristo nos ha dado su vida, su muerte. Él nos ha dado como nuestro lo que Él hizo por nosotros. Es nuestro. Para que en vez de llevar la cruz encima, nosotros llevemos su cruz. Y cuando vemos que es la cruz, es una cruz vacía, como también su tumba. Al decir cruz, también estamos diciendo su resurrección. Esto hay que verlo con los ojos del Evangelio. La ley fue añadida por causa de las transgresiones. Es decir, para que las transgresiones abundaran, se conocieran y fueran fáciles de ver. Sin duda alguna es así. Cuando la ley le muestra al ser humano su pecado,
su muerte, el juicio, el infierno. Y la ira de Dios, es imposible que no se impaciente, murmure contra Dios y desprecie su voluntad. Pues no puede soportar el juicio de Dios, su propia muerte y condenación, pero tampoco los puede evitar. Entonces aquí cae, odiando a Dios y blasfemando contra Él. Antes, cuando no estaba en la tentación, se consideraba el santo más santurrón. Adoraba y alababa a Dios, se hincaba de rodillas ante Dios dándole gracias como el fariseo. Pero ahora, cuando la ley revela su pecado y su muerte, hasta quisiera negar la existencia de Dios. La ley de por sí trae consigo un odio especial hacia Dios. Figúrense ustedes. La ley no trae amor hacia Dios. Y esto es entrando a lo más íntimo del corazón. Porque el corazón se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios exige tal perfección de mí y me ahoga con estos rigores que yo de mi propia buena voluntad quiero obedecerle y me doy cuenta que no puedo? Entonces ese debe ser un Dios que no es amor. Muchas veces eso es lo que la gente piensa en la profundidad de su corazón, en esos pensamientos que ni siquiera se atreven a compartir con su pareja, con el pastor, con nadie. Así es como la ley no solo da a conocer el pecado, sino también lo engorda y lo infla, lo enciende y engrandece. Por eso Pablo dijo, el pecado para mostrarse pecado obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Allí él apela a lo grande a favor de estas consecuencias de la ley. Entonces Pablo no ignora la pregunta, si la ley no justifica, entonces ¿para qué sirve? Su respuesta es, aunque no justifica, es muy provechosa y necesaria. En primer lugar, es un freno civil a los carnales, rebeldes y obstinados. Segundo, es un espejo que muestra al hombre quién es, que es un pecador, culpable de muerte y merecedor de la ira e indignación eterna de Dios. ¿Para qué sirve esta humillación, estos garrotazos y aflicciones dados por el martillo de la ley? Tiene este fin, para mostrarnos una entrada a la gracia. Pues Dios es el Dios de los humildes, los doblegados, los afligidos, los oprimidos, los desesperanzados y los que zozobran en su pobreza. Es su naturaleza, la naturaleza de Dios, exaltar al humilde, alimentar al hambriento, dar vista a los ciegos, consolar a los doblegados y afligidos, a los golpeados y quebrantados de corazón, justificar a pecadores, dar vida a los muertos y salvar a los que están más que desesperados y condenados. Pues Él es el todopoderoso Creador que hace todas las cosas de la nada. Y de la nada de nuestro pecado, Él nos declara justos por la justicia de Cristo que labró Él en su vida. Él nos declara vivos para vida eterna. Ex nihilo, sin nada. Es como la creación del mundo al principio, en el principio. De lo vacío de nuestro corazón,
Dios lo llena con la infinidad de la justicia de su Hijo. Y cuando Él ve esa justicia, nos declara justos. Aunque los remanentes del pecado vivan en nosotros, la declaración de justicia permanece por la pura misericordia de Dios. ¿En cambio de qué? Yo quisiera decir en cambio de nuestra fe, pero aún nuestra fe es una fe regalada, es una fe que se nos da al escuchar el Evangelio. Pero solo aquellos que zozobran, porque no pueden ver más que pecado en sus corazones, se aferran a esa fe. Los demás ponen peros y quieren añadir a la justicia de Cristo. Pero en este momento no somos así. Decimos, Señor, ten piedad de mí, pecador. Cúbreme con la justicia de Cristo. Y el Padre, por medio de Cristo, nos dice con su dulce voz, Hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.